Si estás viendo este vídeo es porque posiblemente en más de una ocasión hayas oído hablar acerca de los graves perjuicios que puede ocasionar para tu salud los niveles permanentemente elevados de cortisol derivados del tan conocido por todos estrés crónico. Como en anteriores vídeos ya expliqué con detalle las funciones del cortisol y sus implicaciones fisiológicas y endocrinas, en este nuevo vídeo voy a explicarte qué es, de un modo muy concreto, la fatiga adrenal, qué parámetros deberíamos pedir en una analítica para conocer nuestro nivel de estrés de forma totalmente objetiva, así como cuáles podrían ser algunos de los abordajes más efectivos para tratar de reducir los niveles de esta hormona, sumado a los mejores suplementos para lograr todo ese resultado. Pero antes de empezar, si es la primera vez que estás en el canal y quieres estar al corriente de todo lo relacionado con la salud, la nutrición, el entrenamiento, las hormonas o el metabolismo, te invito a suscribirte al canal y activar el botón de la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que vaya subiendo cada semana al canal. Una vez dicho esto, ahora sí, compañeros, empezamos con el vídeo. Para empezar, y tal y como ya expliqué en detalle en el vídeo donde hablo acerca de las principales funciones del cortisol, esa hormona se libera desde las glándulas suprarrenales en respuesta ante condiciones de estrés o situaciones de peligro o amenazas, bien sea de carácter físico, bien sea de carácter emocional, para ayudarnos a enfrentar tales situaciones, incrementando rápidamente, junto con otras hormonas, los niveles de glucosa en sangre, es decir, los niveles de azúcar en sangre. El peligro real está en que, si bien este mecanismo biológico cobraba una importancia crucial en una época caracterizada por un gran número de estresores físicos y reales como fue el Paleolítico, en la era moderna y ante el cúmulo de estresores de carácter psicológico o emocional, los niveles permanentemente elevados de cortisol se han convertido en un auténtico peligro para nuestra salud, tal y como lo oyes. Y es que de manera natural, esta hormona, el cortisol, debería de incrementarse principalmente durante las primeras horas de la mañana, durante las primeras horas del día, para ayudar a desinflamarnos e incrementar nuestros niveles de energía rápidamente, para luego ir reduciéndose naturalmente hacia media tarde hasta alcanzar valores mínimos durante la noche, precisamente para permitir que la melatonina, esa hormona del sueño que todos conocemos, producida en la glándula pineal, pueda ejercer su función correctamente. Sin embargo, y como digo, lo que sucede es que en el entorno moderno en el que vivimos actualmente, cualquier situación de peligro o amenaza que pueda detectar nuestro cerebro actuará, aunque sean estresores psicológicos o emocionales, tal y como siempre lo ha hecho desde esa perspectiva histórica, antropológica y evolutiva, lo cual, como podrás imaginar, conduce inevitablemente a una hipercortisolinemia sostenida en el tiempo y a toda clase de consecuencias desastrosas para la salud, que van desde insomnio y fatiga hasta la pérdida de masa muscular, la depresión del sistema inmunológico, la falta de concentración, los problemas digestivos, la retención de líquidos, entre muchas otras cosas más. De hecho, por eso tener niveles controlados de esta hormona resulta tan interesante. Por ello, de una manera objetiva de evaluar, por ejemplo, nuestro nivel de estrés es pidiendo los valores de cortisol en el plasma en una analítica en sangre convencional, donde los niveles de esta hormona deberían situarse idealmente entre 8 y 13 microgramos por decilitro entre las 6 y las 8 de la mañana, que es cuando deberíamos realizar esta prueba. Por ello, aunque a nivel clínico pueda llegarse a considerarse normales niveles de hasta 25 microgramos por decilitro, según numerosos laboratorios, mi experiencia clínica en consulta me ha enseñado que a partir de los 18 o 20 microgramos por decilitro empezaría a manifestarse muchos de los problemas asociados anteriormente descritos a esta hormona. Luego, por otro lado, si deseamos ir un paso más allá, también podríamos evaluar la salud de las glándulas suprarrenales y nuestros niveles de estrés de forma mucho más certera y objetiva, añadiendo a la petición de esa analítica los niveles también de adrenocorticotropina, también la podéis encontrar como ACTH, los niveles de dehidroepiandrosterona,
o DEA, así también como los niveles de catecolaminas en orina. Si empezamos a hablar cada una de ellas, diremos que la adrenocorticotropina es una hormona producida en la hipófisis en respuesta ante un estrés agudo que automáticamente le envía una señal a las glándulas suprarrenales para producir y liberar cortisol y ayudarnos a enfrentar tal situación de peligro. Una vez se incrementan los niveles de cortisol, los niveles de adrenocorticotropina deberían descender gradualmente a través de unos mecanismos fisiológicos conocidos como mecanismo de retroalimentación, ¿sí? Por su parte, si bien la DEA o dehidroepiandrosterona, que también podéis pedir en una analítica, como digo, junto con el cortisol y la adrenocorticotropina, es un importantísimo precursor tanto de hormonas masculinas, conocidas como andrógenos, como puede ser por ejemplo la testosterona, como de hormonas femeninas, conocidas como estrógenos. También desempeña esta hormona un papel menos conocido, pero igualmente crucial en la respuesta al estrés, contrarrestando los efectos negativos del cortisol ante elevaciones sostenidas de esta hormona en el tiempo. Es decir, cuando se incrementan durante mucho tiempo los niveles de cortisol, esta hormona contrarresta sus efectos. Además, las catecolaminas, principalmente la adrenalina, la noradrenalina, etc., son normalmente hormonas producidas también en las glándulas suprarrenales en respuesta ante una situación de estrés donde se active el sistema nervioso simpático que prepara a nuestro organismo para reaccionar ante el peligro, incrementando la frecuencia cardíaca, la disponibilidad de energía, generando también un estado de alerta, incluso agitando la respiración, entre muchas cosas. De hecho, son las encargadas de ofrecernos una reacción o bien de lucha o bien de huida. Por todo lo anterior, poder evaluar todos los parámetros anteriormente descritos en una analítica en sangre, salvo las catecolaminas, que como digo se miden en orina, nos ofrecería una idea de nuestro grado de estrés de forma, como digo, totalmente objetiva. Ahora, ¿cómo se relaciona todo lo que acabo de explicar con la fatiga crónica? Veámoslo a continuación. Cuando una persona desencadena toda una clase de circunstancias personales que le conducen a una situación de estrés crónico sostenido en el tiempo, llega a un punto donde las glándulas suprarrenales, que son las que precisamente liberan todo este conjunto de hormonas, empiezan a agotarse progresivamente, pasando de una fase adrenal a otra hasta llegar a una fase de fatiga o agotamiento adrenal, donde estas glándulas se vuelven incapaces de hacer frente ante tal situación de alarma de manera eficiente. ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues llegado a este punto y sin medicación externa, tal y como por ejemplo puede suceder en una enfermedad de Addison, el cuerpo deja de producir, como digo, estas hormonas del estrés en cantidades suficientes o incluso mínimas que terminan conduciendo a ese estado de fatiga crónica donde la persona se siente fuertemente inflamada, sin energía e incluso, esto es algo que se ve a menudo en consulta, permanentemente agotada. En ese sentido, es importante destacar que esta condición sucede evidentemente, no pasa de la noche a la mañana, sino de forma gradual, y primero se activa, por ejemplo, la fase de alarma, que es la fase adrenal 1, posteriormente la fase de resistencia o fase 2, seguidamente, si la situación no se resuelve, llegaríamos a la fase 3 o fase de agotamiento adrenal, y por último la fase 4 indicaría una fatiga adrenal permanente. Por ello, y para conocer en qué fase adrenal nos encontramos, más allá de lo mencionado anteriormente, podemos también pedir una prueba de estrés en saliva, que en España, si no lo recuerdo mal, solo lo realizan 3 laboratorios que dejaré en la descripción del vídeo. Algunos de estos laboratorios no solo de hecho miden en conjunto la DEA, el cortisol, sino también añaden la alfa-amilasa y la melatonina, que para entender en mayor profundidad todo aquel conjunto de implicaciones fisiológicas que puede acarrear el estrés crónico. Una vez dicho esto, para evaluar correctamente el resultado, te recomendaría por supuesto pedir hora con un profesional que esté actualizado y que pueda ofrecerte una respuesta acertada, objetiva y totalmente individualizada de en qué grado de estrés te encuentras. Ahora, una vez vista toda esta información, si pasamos ahora a hablar de cuál sería
el mejor abordaje para implementar ante una situación de estrés crónico, tal y como podemos llegar a entender lógicamente, diremos que por norma, todas aquellas estrategias, herramientas o protocolos que se centren en reducir el conjunto de estresores físicos y emocionales que hayan desencadenado tal situación, desde luego tendrán una gran utilidad a la hora de implementarse y ayudarnos a combatir ese estado de fatiga crónica. Si por ejemplo tenemos una relación de pareja tóxica u otra situación de estrés permanente en nuestro trabajo, por mucho que utilicemos algunos suplementos, ¿no?, que vemos hoy en día para reducir el cortisol, la causa subyacente del problema principal seguirá estando igual, por lo que en ese sentido lo más efectivo y inmediato sería tratar de poner cartas en el asunto y buscar soluciones inmediatas, o de lo contrario, insisto, solo lograremos mejorar una muy pequeña parte. Ahora, si además de cualquier situación emocional añadimos también otra clase de estresores físicos, como por ejemplo, lo veo mucho en consulta, ayunos prolongados o demasiado frecuentes, ejercicio físico diario, 7 días por semana, una dieta restrictiva o hipocalórica, realizando mucho ejercicio cardiovascular, ¿no?, aquello que entrenamos, vamos a hacer cardio, 12 kilómetros, evidentemente estaremos perjudicando aún más toda esa situación de estrés emocional. Por ello es por lo que siempre recomiendo reducir el número de entrenamientos en estas personas que tienen los niveles de cortisol elevados, ingerir por supuesto más calorías y también más nutrientes, moderar o eliminar pasajeramente los ayunos y reducir el cardio, ¿no?, y priorizar nuestro descanso, realizando además otro tipo de actividades que nos beneficien a nivel emocional, como por ejemplo salir con amigos, tener relaciones sociales de calidad, ir al cine, quizás ir a caminar, meditar, etcétera. No lo sé, esto es muy particular y en definitiva lo que tenemos que buscar son todo aquel conjunto de actividades que nos generen un bienestar interior. A estas alturas creo que cada uno de nosotros es consciente de lo que realmente necesita hacer para mejorar su estado de ánimo, y trabajar en los estresores desde luego beneficiará muchísimo a la hora de reducir, como digo, pues todos esos niveles de cortisol elevado que, como vemos, causan tantos perjuicios para la salud. Ahora, si te ha gustado este vídeo, te ha aportado valor y deseas una tercera parte hablando, por ejemplo, acerca de los mejores suplementos para reducir el cortisol, te invito a dejarme un buen like y ponerme tus impresiones en los comentarios, y si el vídeo tiene éxito te prometo traer otro vídeo en el futuro hablando de todo ello en profundidad. Una vez dicho esto, gracias por tu tiempo y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.